¿Qué estamos estudiando? Romanos. Estamos estudiando la carta que escribió Pablo a las personas creyentes que vivían en Roma. ¿Sí? Y como lo hemos dicho, agarramos los libros de la Biblia y vamos versículo por versículo, estudiándolos, desmenuzándolos para poder entender qué está pasando y qué de toda esa enseñanza puedo aplicarla yo a mi vida. Y siempre, saben, hacemos un pequeño resumen de lo que vimos el domingo anterior para ponernos en contexto. Y en la enseñanza anterior vimos el corazón de este Pablo, ¿sí? De este apóstol San Pablo, ¿verdad? Vimos cuáles eran sus deseos más profundos, cuál era el interés que él tenía y que se despertó en su corazón y que lo motivó a orar y a desear estar en Roma. Y nos hacíamos la pregunta, iniciamos el estudio haciéndonos la pregunta: ¿ese interés que tenía Pablo es el interés que hay en cada uno de nosotros? Y bueno, explicamos que el interés que Pablo tenía no era más que el deseo de anunciar el Evangelio. Hoy vamos a explicar un poquito qué es el Evangelio. Cuando hablamos del Evangelio, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué implica? ¿Qué quiere decir? Predicar a Jesucristo y ver el fruto en las personas. ¿Sí? Y debido a ese interés, dijimos que Pablo oraba sin cesar siempre, conforme a la voluntad de Dios. Expresábamos cómo la oración, fíjese, la oración es una herramienta poderosa que Dios nos ha dado. El problema es que muchas veces no la utilizamos, ¿verdad? Dios ya todo lo sabe, sí, pero también dejó la oración para que por medio de ella pudiéramos llegar, como dice la Biblia, al trono de su gracia, ahí al trono donde Él está sentado, y de repente no le aparecemos, ¿verdad? En espíritu, decimos: ayúdame, mira, traigo esta necesidad, necesito que intervengas en tal o cual situación, ¿sí? Entonces, la oración es una disciplina. ¿Por qué? Porque requiere consistencia, ¿verdad? Es como si usted va a correr un maratón, pues requiere de entrenamiento. Si usted va a correr un triatlón, requiere de entrenamiento en las diferentes áreas, ¿verdad? Necesita ser disciplinado. Una persona inconstante no lo logrará. Dijimos que la oración nos fortalece y nos ayuda en la guerra espiritual. Todo lo que estamos viviendo usted y yo, por así decirlo, físicamente, no es más que el resultado de una guerra espiritual que se está sosteniendo. Esa es la realidad de las cosas, ¿sí? El problema que de pronto puede tener en su matrimonio, no lo tomo personal. Hay alguien instigando desde atrás para destruir ese matrimonio, destruir esa familia. Con los hijos, no lo tome personal. Alguien está actuando ahí. Y lo que quiere es, decía Jesucristo ahí en Juan en el capítulo 10, que lo que Él busca es robar, matar y destruir. Eso es lo que Él quiere. Por lo que tenemos que estar muy pendientes de esto, tenemos que conocerlo. ¿Por qué? Porque entonces nos va a llevar a poder aplicar estos principios de los que estamos hablando. Dijimos cómo Pablo en este pasaje, él decía que se consideraba deudor de la gente y que por eso lo motivaba a hablarles. Y hacíamos una analogía, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que de pronto estábamos en la playa y estábamos con nuestra familia, estaban todos afuera, pero veíamos cómo las familias estaban disfrutando de estar ahí en el mar, ¿verdad? Pero de pronto nosotros veíamos cómo se movía una aleta de tiburón, ¿sí? Y por el tamaño inferíamos en que puede ser un tiburón muy grande. Y decíamos: ¿cuál es nuestra responsabilidad moral con la gente que está en la playa? ¿Quedarnos callados y decir, como decía yo, ¿verdad? Vámonos, niños, porque aquí va a haber mucha sangre? Claro que no. Gritar. Decir: ¡hey! Tiburón, tiburón. Y gritar, y gritar, y gritar, y gritar. Porque decíamos que de pronto, si no lo hiciéramos, sería muy difícil que volviéramos a dormir tranquilos el resto de nuestra vida, porque estarían pasando por nuestra mente todas esas imágenes de cómo ese tiburón devoró a toda esa gente, cuando nosotros teníamos la posibilidad de alertarlos, ¿sí? Y dijimos, bueno, si haríamos eso,
con respecto a un tiburón, ¿cómo no lo vamos a hacer con respecto a la diferencia entre poder estar en la presencia de Dios y estar nada más y nada menos que en la presencia del mismo diablo en el infierno? La Biblia establece ahí un cielo y un infierno, no hay más. Y no se llega a uno por ser bueno y a otro por ser malo. Eso también es importante, ¿verdad? Entonces, ¿qué haríamos? Decíamos, el problema es que no nos consideramos deudores de la gente, no sentimos esa responsabilidad moral de lo que ahora tenemos, poderlo compartir con las personas, de hacerles ver y entender que esto no es una religión, que Jesucristo vino a establecer una relación de amor con las personas, ¿sí? También dijimos que Él estaba pronto, es decir, Él estaba dispuesto y disponible para las instrucciones que Dios le diera. Y nos hacíamos la pregunta, ¿usted está listo? ¿Usted está listo para que Dios le diga, ¿sabes qué? Tienes que salir, quiero que vayas a tal lugar. Bueno, esa es la disposición del corazón que Dios está esperando en cada uno de nosotros. El día de hoy en nuestro estudio, vamos a ver los versículos 16 y 17 del capítulo 1 de Romanos. Y lo que vamos a hacer es que vamos a examinar cuidadosamente las palabras que Pablo dejó escritas aquí, porque mire, son muy pero muy importantes y es muy interesante esta declaración que Pablo sostiene. Lo invito a que abra su Biblia por favor en Romanos capítulo 1 versos 16 y 17. Si usted no trae su Biblia, no se preocupe, en las pantallas en todo momento estaremos poniendo los pasajes, y quiero decirles para todos ustedes que son de aquí de Filadelfia que la idea es que usted traiga su Biblia para que usted pueda ser versado, y si no, traiga su iPhone, su iPad o lo que traiga, y traiga su Biblia, no importa, el chiste es que la traiga, ¿sí? Y que la pueda ver y que la pueda usar. Si usted la maneja en un aparato electrónico, qué bueno, manéjela bien. Si usted la maneja con las pastas y todo, qué bueno, manéjela bien. ¿Estamos ahí? Ok, dice Romanos capítulo 1 verso 16 y 17. Fíjese lo que dice Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y como lo comentamos en la introducción de todo este estudio, ¿se acuerdan? Una introducción que nos llevó 3 semanas, ¿verdad? Decíamos que estos pasajes, el verso 16 y 17, establece el mensaje que Pablo quiere darle a todos los romanos, ¿sí? Es el mensaje principal de esta carta, la justicia de Dios. Y entrando en nuestro estudio, mire esta declaración, que es lo primero que queremos reflexionar en esto. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Qué es la vergüenza? La vergüenza es ese sentimiento ocasionado por una falta cometida o por una acción deshonrosa o humillante. Esa es la vergüenza. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Entonces, ¿por qué Pablo diría algo como no me avergüenzo del evangelio? Para ser honestos, o sea, por mi mente nunca hubiera pasado decir me avergüenzo del evangelio, sino porque venía en la Biblia, ¿verdad? Y es donde yo lo vi por primera vez. Pero yo digo, bueno, ¿no le parece extraño que Pablo, siendo el gran hombre de Dios, haga una declaración o tenga que hacer una declaración como esta? Digo, porque sabemos quién era Pablo. Es un hombre ejemplar, convicciones sumamente firmes. Claro, al principio fue un perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Cuando mataron a Esteban, las ropas ensangrentadas de Esteban vinieron y las pusieron a los pies de Saulo, que después le cambiaron el nombre por Pablo, ¿verdad? Como una señal, como un homenaje, como un tributo. A decir, mira, la lucha que tú estás sosteniendo contra los cristianos está rindiendo frutos, Saulo. Ahí está, ¿no?
Pero es ese mismo Saulo cuando Cristo pone sus ojos en él y que tiene un encuentro en el camino de Damasco, que dice: ¿quién eres, Señor? Dice: yo soy el Cristo al que tú persigues. Wow, ¿qué quieres que haga, Señor? Reconocimiento de Cristo como Señor. Y entonces cambió todo. Claro, yo creo que los primeros meses, de acuerdo a lo que la Biblia establece, ningún cristiano, aún y que él decía que ya había cambiado, se quería acercar, ¿verdad? Decir: no, este es un infiltrado, voy a decir que soy cristiano, me va a agarrar y me va a matar, ¿verdad? Pero mire cómo Dios trabajó en la vida de Pablo, ¿no? Entonces ahora ese Pablo, que tenía esas convicciones, de acuerdo a lo que él entendía, cambia y ahora empieza a tener unas convicciones sumamente firmes. Pero él es el que hace esta declaración. Y yo pregunto: ¿por qué pudiera sentir una persona vergüenza del Evangelio? Ahorita voy a explicar qué es el Evangelio, pero ¿por qué pudiera una persona sentir vergüenza del Evangelio? ¿Usted siente vergüenza del Evangelio? Acuérdense que luego desarrollamos el estudio, comparamos y luego vamos a ver. Fíjese, es bien importante cuando se enseña la Biblia poder hablar de los contextos históricos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué estaba pasando en ese momento? Porque eso nos ayuda a entender el porqué de la declaración o de lo que están escribiendo ahí. ¿Por qué Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio de Dios? Bueno, hay que entender que por causa del Evangelio, fíjese, por causa del Evangelio, por causa de predicar el Evangelio, Pablo fue encarcelado en Filipos, fue expulsado de Tesalónica como persona no grata, fue sacado en secreto de Damasco y de Berea porque lo querían matar, escarnecido en Atenas, azotado, considerado como un loco en Corinto, declarado un blasfemo y transgresor de la ley en Jerusalén, fue apedreado y dado por muerto en Listra. Y yo sostengo, no dice la Biblia, yo sostengo que él murió ahí. Y lo sacaron, pero Dios lo resucitó. ¿Por qué? Porque hay una declaración más adelante de Pablo donde él dice que él no sabe si fue en el cuerpo o en el espíritu, pero que llegó al tercer cielo. Entonces muy probablemente en ese periodo fue donde, ¿verdad? Pero luego dijo Dios: espérate, no ha terminado, necesito que me sigas ayudando en la obra que tenemos, y lo resucita. Ya lo había hecho, ¿verdad? El mismo Pablo ya lo había hecho con otras personas, ¿sí? Entonces, ahora, también hay que entender lo que estaba pasando en ese momento. En ese momento, algunos paganos del tiempo de Pablo catalogaron el cristianismo, fíjese, como una forma de ateísmo. ¿Y sabe por qué? Porque adoraban un solo Dios. Y ellos estaban acostumbrados a adorar muchos dioses. Entonces, si nada más es uno, no, estos son ateos. Y no solo eso, catalogaban al cristianismo como canibalismo. ¿Y sabe por qué? Por la cena del Señor. Porque cuando tomamos el pan y el jugo de uva, siempre decimos que representa el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. No que sea. Eso no existe la transubstanciación, no es literalmente, porque eso sería canibalismo. Es simplemente un recordatorio, es un símbolo que nos ayuda a recordar lo que Él hizo en la cruz por nuestros pecados, ¿sí? Pero en ese momento no se entendía. Entonces decían: no, hombre, estos locos se juntan ahí y se ponen a comer gente. Sí, se comen el cuerpo de un tal Jesús, de un tal Cristo, y la sangre. Imagínese usted. Bueno, eso es lo que estaba pasando. Los líderes religiosos de Jerusalén, fíjese, los líderes, ¿qué? Religiosos. ¿Qué problemas con esto de las religiones? Los líderes religiosos no lograron intimidar a Pablo. Porque si usted lee ahí en Hechos 4, Hechos 5, le decían: no vuelvas a hablar, y no hables, no nomás a él, a los apóstoles, ¿sí? Pero no lo consiguieron. Entonces, como respuesta a nuestra pregunta, ¿por qué Pablo establecería una declaración como: no me avergüenzo del Evangelio? Es muy sencillo. Porque Pablo estaba ansioso de ir a predicar y enseñar el Evangelio a Roma.
Ahora entienda usted que Roma era la capital nada más y nada menos del imperio pagano que regía virtualmente sobre todo el mundo conocido. Era nada más y nada menos donde estaba Nerón, el emperador Nerón, el que mataba a los cristianos, el que en su palacio ponía troncos, amarraba a los cristianos, los llenaba de cera por todo sus jardines, y en la noche salía a pasearse y los iban prendiendo vivos a los cristianos. Por eso Pablo dice esto: voy a ir y no me avergüenzo del evangelio, porque yo sé que esto no es ninguna falta, esto no es nada deshonroso. Y ahorita voy a explicar por qué. Por eso es que Pablo establece eso. Pablo nunca desistió ante la oposición, nunca se descorazonó por las críticas, ni por ninguna razón. Él nunca se sintió avergonzado del evangelio de Jesucristo. Ahora, él entendía lo que Jesús había dicho en Lucas 9:26. ¿Sabe lo que dice Lucas 9:26? Mire lo que dice Lucas 9:26. Porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. Entonces, Pablo conocía esto. Entonces, tú te avergüenzas de mí, yo me avergüenzo de ti igual, dice Dios. Wow. Entonces, avergonzarse del evangelio, avergonzarse de Dios, avergonzarse de ser un seguidor de Jesucristo, fíjese, no estamos hablando de ninguna religión, estamos hablando de seguidores de Jesucristo. Incluso cuando a mí, yo como pastor, me preguntan: ¿y tú qué religión tienes? No, yo no tengo religión. Pues si sabemos que tú eres un pastor. Sí, bueno, pero es que yo soy un seguidor de Jesucristo y esto no es religión, esto es una forma de vivir. ¿Sí? Entonces, aquí de lo que estamos hablando es que una persona que se puede avergonzar o se avergüenza de ser un seguidor de Jesucristo y de su palabra es un pecado serio delante de Dios. Sin embargo, es un pecado muy común y recurrente. Ahorita van a ver. Cada vez que usted y yo tenemos la oportunidad de presentar el evangelio de Jesucristo y no lo hacemos, ¿qué cree que está pasando? Estamos cayendo en esta declaración: avergonzarnos del evangelio. Para que vea que es muy común. Porque yo le quiero preguntar: ¿cuántas oportunidades tuvo usted en esta semana de hablarle a alguien de Cristo? Y no lo hizo. Usted cae en este supuesto. Yo también. Ahora, ¿cuál será la principal razón por la que no lo hacemos? Esa es una buena pregunta. ¿Sabe cuál es? El temor a los hombres. El temor al qué dirán. El temor a la presión social. Y la incapacidad de poder rebatir cualquier argumento que se nos pueda presentar. Pero eso es por falta de preparación. ¿Sí? Es que no hablo porque luego, si me preguntan, no sé qué les voy a contestar. Pues prepárate. Prepárate, es tu responsabilidad, prepárate. Ahora, también se vale. Hoy lo que me estás preguntando no lo sé, pero lo investigamos y platicamos. Bueno, yo lo he hecho muchas veces. Sí, o sea, yo estudio la Biblia, pero no tengo todas las respuestas. Tengo un libro que tiene todas las respuestas, pero yo no las tengo. ¿Qué hago? Ir a ese libro, que es la Biblia, y contestar las respuestas, obtener las respuestas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, testificar, hablar, requiere de valor, requiere de valentía. Porque, y en ocasiones hay que decirlo, también tenemos que hacerlo con audacia. Tenemos que ser audaces en presentar. Tenemos que entender cómo presentarlo. ¿Han escuchado el dicho que en el pedir está el dar? Bueno, muchas veces la manera en que lo presentamos no es la manera correcta. Me cerraron la puerta en la cara. Pues sí, también
¿cómo llegaste? Hasta yo te lo hubiera cerrado, ¿verdad? Entonces, miren, hoy en día la Biblia establece que en estos tiempos hay mucha ciencia, hay mucha educación, hay mucha inteligencia. Y de pronto nos da vergüenza decir, Cristo murió por tus pecados y quiere salvar tu alma y tener una relación de amor contigo. ¿Por qué? Porque la otra persona con todos sus estudios va a decir, ay, por favor, ¿cómo va a ser eso? Como les platicaba yo la vez pasada, ¿verdad? Que me decía a mí un amigo, compañero de la carrera, me decía, güey, en su manera de hablar, mira, de que existe un Dios, claro, nadie lo puede negar, pero de eso, a que vino un pelado y que se subió a una cruz y que, por favor, hombre. Bueno, así como él hay muchas personas. Cuando usted escuche eso, Dios le está autorizando a usted a darle una cachetada espiritual, porque hay soberbia en su comentario. Una cachetada espiritual, no lo voy a hacer físicamente, porque entonces usted tiene un problema, ¿sí? ¿Cómo se los platiqué? Yo le dije, mira, qué bueno que no dependemos, qué bueno que mi fe no depende de tu manera de pensar, ni la de la gente, porque estaríamos aquí todos bien amolados, ¿no? Entonces, y le dije, y te vas a ir al infierno, ¿verdad? Porque la Biblia dice, ahora es un amigo, hay la confianza, ¿verdad? Y les dije cuál fue el resultado. El resultado fue, bueno, a ver, platícame un poquito más. Bueno, pues sí, el mío no anda en burro. Entonces, a veces nos cuesta trabajo platicar con la gente, pero no es más que esto. La presión social, el temor a las personas y la falta de preparación. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando estaba en la carrera y había que exponer una clase, pues ahí estabas y estudiando, era así, ¿verdad? Llegabas y lo que me pregunten me sé, ¿verdad? Y generalmente te iba bien, ¿verdad? Y siempre como quiera salía una preguntita ahí que, ching, la única que no estudié, pero bueno. Entonces, aquí es igual. Cuando usted se prepare, el Espíritu Santo de Dios está ahí y lo va a respaldar para que usted pueda hablar. Pero mire, 3 puntos quiero ver en esta mañana, esta tarde. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque dice, porque es poder de Dios. Y a veces no logramos entender la magnitud de lo que esta frase quiere decir. Pablo entiende lo que es y el poder que tiene la palabra del Evangelio. Y quiero explicarlo, porque tenemos muchas personas nuevas aquí y en las transmisiones. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, el Evangelio es algo muy sencillo y que consta de 2 aspectos fundamentales. ¿Quieren saber cuáles son? ¿Sí? Venga la semana que entre y se las platico. No es cierto. 1 Corintios 15, abra su Biblia. 1 Corintios 15, verso 1, fíjense lo que dice Pablo. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis. ¿Cuál, Pablo? ¿Cuál? Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Ahí está hablando, ¿sí?, de una característica de si mi decisión fue genuina y auténtica o no. ¿Cuál? Si verdaderamente yo voy a la Biblia, veo las instrucciones que Dios está dando y las aplico a mi vida. Ese es un fruto que nos dice a nosotros mismos que nuestra decisión fue genuina, ¿sí? Pero bueno, luego dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, lea conmigo, muy bien, si fuera un concurso de unidad de la lectura, no lo ganábamos, pero bueno. Entonces, primer aspecto fundamental, Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Lo primero, conforme a las Escrituras, porque acuérdense, Él venía cumpliendo todas las profecías que estaban escritas de Él. Por eso dice conforme a las Escrituras, ¿sí? Ahora, la segunda parte, el segundo aspecto fundamental del Evangelio, y que fue sepultado y que resucitó conforme, y que apareció a Cefas, esto es a Pedro, y después a los 12, y luego sigue diciendo 500, etc. Pero bueno, aquí el punto importante es este.
Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Por lo que el Evangelio es el mensaje de la muerte y resurrección de Cristo. ¿Por qué muerte y resurrección? Mire, esto es bien importante, porque le va a ayudar mucho cuando usted esté hablando con alguien. Muerte. Cristo paga la multa por nuestros pecados. Entonces, como Él murió en la cruz por nuestros pecados, ahora Él tiene el poder de ofrecernos el perdón de nuestros pecados. ¿Ok? Por eso es la muerte. Ahora, la resurrección. Qué interesante. Cristo venció a la muerte porque dice que resucitó al tercer día. Eso no era algo nuevo, ya estaba profetizado que eso iba a pasar al tercer día. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora Cristo tiene el poder de ofrecernos vida eterna. ¿Ok? Entonces, Cristo nos ofrece el perdón porque murió por nosotros, pero nos ofrece la vida porque resucitó al tercer día. Entonces, ¿está de acuerdo conmigo que esto no tiene nada de complicado? ¿Está de acuerdo conmigo que usted no tiene que ser un teólogo de las Escrituras para poderle decir a alguien, Cristo murió en la cruz por tus y por mis pecados y quiere tener una relación de amor contigo? ¿Pueden decir eso? Certificados para todos como teólogos. Pablo dice, porque es poder de Dios. Y usted y yo debemos entender que la comunicación del Evangelio, cuando usted le dice a una persona, Cristo murió en la cruz por tus pecados y resucitó al tercer día, y quiere esto mismo para ti. Cuando uno está diciendo eso, uno tiene que entender que en esas palabras hay poder. Hay poder, no como el poder que nos quieren vender, que ese no es cierto, ¿sí? Eso simplemente es una filosofía que ha incursionado entre las iglesias evangélicas, ¿verdad? No. Esto es poder, porque la Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios. Entonces, cuando usted le está diciendo a una persona, usted está transfiriendo poder de salvación. Eso es bien importante. Mire, 1 Corintios 1:18, ¿ok? Porque la palabra de la cruz, o la palabra de cruz, no de la cruz, es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, a los que la aceptan, a los que entienden este mensaje, dice, esto es a nosotros, es, ¿qué cosa? Poder de Dios. Poder de Dios. 1 Corintios 1, 23 y 24, dice Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. Claro, porque ellos no pueden reconocer, todavía es fecha que no reconocen que Jesús era el Mesías y que ellos lo crucificaron. Ellos siguen con esa mentira que se robaron el cuerpo sus discípulos, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí dice que para los judíos ciertamente tropezadero, dice, y para los gentiles, locura. Dice, más para los, ¿qué? Así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Qué importante es entender esto. Porque muchas veces uno de los prejuicios es, no voy a hablar porque no me van a creer. No se trata de ti. Entiende que cuando salen esas palabras de tu boca, sale poder de Dios. Y el Espíritu Santo, sabemos, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el Espíritu Santo empieza a hacer una labor de convencimiento. No usted ni yo, el Espíritu Santo de Dios. Y deje que sea el Espíritu Santo de Dios el que transforme la vida de las personas. Porque entonces empieza a haber cambios genuinos y auténticos. Pero entienda eso. Cuando usted y yo hablamos, ahí está el poder de Dios. Entonces, no importa que para la gente sea locura. No importa lo que la gente piense con respecto a la palabra de Dios y al Evangelio. Usted y yo no debemos de avergonzarnos. Debemos entender esto y predicarlo, hablarlo. ¿Sí? No debemos preocuparnos si lo hacemos perfectamente bien
o no. No debemos preocuparnos si tenemos todos los argumentos o no. Solamente tenemos que comunicarlo. De lo demás, Dios se encarga. ¿Sí? De lo demás, Dios se encarga. Entonces, el Evangelio, que es la muerte y la resurrección de Cristo, es la afirmación del poder de Dios para salvar a todos los que creen y se arrepienten, sin discriminación de nacionalidad, ni de condición económica. Es decir, esto está para todas las personas de todos los pueblos de la tierra. Y nuestra responsabilidad es llevarlos a todos esos pueblos. ¿Sí? Esa es nuestra responsabilidad. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. ¿O me regreso? No, como quieran, no me alcance el tiempo. Entonces, punto número 2. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque sabemos que el Evangelio es para salvación. Dice, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo entiende que la salvación es para todos. Pablo entiende que todos necesitan la salvación. No hay ni una sola persona que pueda decir, yo no necesito de ese acto que Jesucristo hizo en la cruz. No, yo no lo ocupo. No es cierto. Por más convencido que él esté en su mente, la Biblia dice lo contrario. La Biblia establece que todos necesitamos la salvación en Jesucristo si queremos tener la vida eterna. Romanos 3:23, se los leo, son pasajes que ustedes conocen. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, están separados de la gloria de Dios. ¿Quiénes pecaron? ¿Unos cuantos? Todos hemos pecado. La Biblia dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. O sea, de una manera natural el hombre no lo va a hacer. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Quién necesita la salvación? Todos los hombres. Dios mandó una provisión para todos los seres humanos, para que todos puedan ser salvos. Y esa provisión es Jesucristo. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está la provisión. El deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. El deseo de Dios es que todos puedan ser salvos. Eso es algo que tenemos que entender. Cuando estamos hablando, cuando hablamos, en nuestras palabras hay poder. Y también tenemos que estar convencidos que Dios quiere que esa persona se arrepienta. Ese es el deseo de Dios. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, fíjese, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Por qué? Porque si la oportunidad que Dios te da o le da a la persona en esta vida de confesar a Jesucristo como Señor y Salvador no lo hace, ya no hay oportunidad. Es aquí. Es aquí. Dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Entonces nosotros tenemos que trabajar en función del deseo de Dios. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Yo sé lo que esto va a hacer en la vida de la persona. Y como les digo, nosotros no alcanzamos a ver esa lucha entre ángeles y demonios, entre huestes espirituales de maldad y el ejército de Dios. Y qué bueno que no lo alcanzamos a ver, porque a lo mejor no saldríamos de la casa, estaríamos traumados. ¿Me explico? ¿Verdad? Pero voy a decir una cosa. Usted no se da cuenta, pero en ese momento en que usted está con la persona y le está diciendo estas palabras del Evangelio, hay una lucha ahí que la segunda y tercera, bueno, no tercera, ¿verdad? Pero que la Segunda Guerra Mundial le viene guanga. Entienda. Y están los agentes espirituales de Dios
tratando de agarrar a esa persona, y están por otro lado los demonios diciéndole: no les creas, son puras mentiras, esto no es cierto, no, a ti lo que te han enseñado es la verdad. ¿Cómo vas a quedarle mal a tus abuelitos, a tus papás y todo? No, hombre, si te juntas a rezar el rosario, te juntas a esto, por favor, no les creas, mira que esto, y no, es que esto es cierto, esto no es una religión, esto es una forma de vivir, por favor, mira, haz caso, está tu vida eterna corriendo peligro. No, pero no les creas, porque mira eso, y hay una guerra ahí, ¿sí? Y usted está hablando, y Dios lo está usando, y en sus palabras hay poder, pero esa guerra se está gestando. No podemos ser ignorantes de eso. Y qué bueno es que cuando llega un grupo, cuando alguien está hablando, los demás puedan estar orando para que Dios haga su obra, y de eso se trata. De eso se trata los miércoles aquí de oración. Poder orar colectivamente como iglesia por todas las cosas que se están haciendo con respecto al evangelio, no las peticiones personales. Yo creo que esas usted tiene tiempo de orar en su casa, no. Conforme a la voluntad de Dios, que el evangelio corra, que llegue a todos esos lugares donde estamos orando, que usted y yo podamos ser parte. De eso se trata el miércoles. Por eso lo invitamos a que se sume. Grupos de apoyo en oración, qué bueno, ya los hemos tenido, pero queremos colectivamente, todos en un mismo sentir como iglesia, la unidad, eso es importante, ¿sí? Entonces tenemos que entender esa guerra espiritual que se sostiene. Pablo la entendía, y por eso decía: no, yo no me avergüenzo del evangelio, yo sé lo que Dios quiere, lo tengo claro. Timoteo 2, 3 y 4 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Mi pregunta es: ¿qué está haciendo usted para que todos los hombres sean salvos? ¿Qué está haciendo usted? ¿A cuántas personas pudo compartirle el mensaje del evangelio? Porque a veces compartimos nuestro mensaje, ¿verdad? El de nosotros. No, me tengo un friego de problemas, tú no sabes. Bueno, ya. No, el mensaje de Dios. Pablo lo entendió y por eso lo predicó con tanta convicción en todo lugar y a toda persona. En Hechos 20, versículo 16 al 21. Hechos 20, verso 16 al 21. Quiero leer esto, por favor. Dice: porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés. Ya hablamos de esto en la introducción, ¿no? Si le fuese posible en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Es decir, ustedes saben que lo que he predicado lo he vivido. Ustedes saben que mi vida es un testimonio de lo que les estoy hablando. Eso es lo que dice Pablo. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Ya les dije todo lo que le pasó a este hombre, ¿verdad? Quién sabe, a lo mejor a la primera ya hubiéramos salido nosotros corriendo. Dice: y como nada que me fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahí está Pablo, con su testimonio diciendo: no me avergüenzo del evangelio, porque lo he hecho, y porque ustedes saben que lo he hecho públicamente en las sinagogas de los judíos. Ahí he estado hablándoles, y muchos han venido al conocimiento de la verdad. Lo he estado haciendo en las casas, en los discipulados. Si yo no tengo de qué avergonzarme, no importa, aunque esto esté penado, yo lo voy a seguir haciendo por el resto de mi vida, porque tengo claro una cosa: que el evangelio es poder de Dios. Cada vez que hablo hay poder. Y dos, es para salvación. Estamos arrebatándole al diablo las almas de esas personas. Estamos luchando, aunque usted no lo vea, eso es una realidad. Pablo entendió que todos los hombres tienen la necesidad de ser salvos y que el evangelio es poder de Dios para salvación. Es por eso que no debemos de avergonzarnos de testificar. Por el contrario, esto debe de urgirnos a hablarlo en todas partes
y a todas las personas. Me da mucho gusto porque en estas visitas a los hospitales llega un momento donde están todas las personas y tienes que hablar. Tiene que haber alguien que dice, ¿verdad? Y a lo mejor le hace 3, 4 veces, ¿verdad? Y órale, agua, ¿verdad? Entonces, llega un momento donde tienes que hablar. Pero en ese momento, el Espíritu Santo fortalece a la persona y empieza a hablar. Y no es consciente hasta que termina, ¿verdad? Yo te dije todo eso, ¿quién sabe? ¿Verdad? Ay, ese pasaje ni me acuerdo que me lo sabía, ¿verdad? Bueno, entonces, pero eso pasa. Yo se los he dicho la primera vez que vino este hermano Greg, un buen hermano y maestro, que vino aquí, que nos llevó a la Macroplaza a hacerlo en público. Yo les he confesado, o sea, cuando lo vimos, o cuando yo lo vi, yo estaba de, nunca voy a hacer esto. Y nada, miren, 2 semanas después, ¿qué andamos haciendo? Arriba del camión de la ayuda, por el Alex, ahí andamos predicándole a 300 personas en público, ¿verdad? Dice Dios, más pronto cae un hablador que un cojo, ¿verdad? Entonces, el punto es ese. Se requiere de valor. Pero entienda, Dios está con usted. Sus palabras llevan poder. Y hay una lucha espiritual y usted está siendo un agente especial de Dios para rescatar a esas personas de las garras del enemigo y de la muerte eterna. Eso es lo que la Biblia dice. Por eso es que estudiamos la Biblia, para comprender todas estas cosas. Porque de pronto usted puede estar sentado, ¿a poco todo eso? Pues todo eso. De veras. Eso dice la Biblia. Eso dice la Biblia. ¿Vamos bien hasta aquí? Vamos, este tercer punto. Pablo dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque ¿sabes qué? En el Evangelio la justicia de Dios se revela, se hace manifiesta. Y mire, el hombre tiene un problema grave. ¿Sabe por qué? Porque el hombre piensa que es justo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Si usted está hablando en público y dice, ¿quién se considera una persona buena? Todos ahí, todos creen que son buenos, ¿verdad? Todos. Y el problema es que no es cierto. La Biblia dice otra cosa, ¿verdad? La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Pero entonces, mire, como todas las personas se consideran buenas, creen que eso les da el derecho de juzgar, ¿verdad? Y luego somos muy deshonestos, porque juzgamos a las personas y las comparamos contra nuestras buenas acciones, ¿verdad? Es decir, hay un ejemplo. De pronto decimos, hombre, qué rateros los políticos, ¿verdad? Pero tú igual sobornaste al tránsito. Tú igual te llevaste las plumas de la oficina a tu casa. Tú igual te saliste antes de que se acabara tu horario, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Sí, es cierto, hay muchos, que es cierto, así es. Pero comparamos a las personas con nuestras buenas cosas. O sea, aquí está mi lista de buenas cosas. Déjame te con las malas tuyas. Híjole, no, hombre, no. No sé ni cómo te hablo, ¿verdad? No. Tenemos que ser honestos y poner todas mis malas cosas y todas las malas cosas. O entonces, mejor, ahí nadie sale bien librado, ¿verdad? Pero entonces mejor comparar las buenas cosas con las buenas cosas, ¿verdad? Ahora, esa es la condición de todo ser humano. No sé cuántas veces les ha tocado, pero a mí me ha tocado mucho. No, yo no soy ese inicuo. No sé ni qué es. Pues eres tú. Ay, ¿y tú no? Bueno, lo que pasa es que yo estaba en ese apartado, pero no por ser mejor que tú, cambié. Simplemente porque reconocí a Jesús como mi Señor y Salvador. No es que sea mejor que tú, entiéndelo. Yo también peco. Pero la Biblia dice esto. Ese es el punto, eso es lo que uno tiene que explicar. ¿Qué dice la Biblia? Pues
que el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Entonces la diferencia entre tú y yo es nada más esto, que he creído con todo mi corazón y lo he confesado con mi boca. Esa es la única diferencia. Pero yo no soy mejor que tú. Pero el hombre piensa, el ser humano piensa que es bueno, que es justo. El hombre piensa que es suficientemente bueno y que hace todo el bien necesario para ser aceptable delante de Dios. No, bueno, es que tú no me conoces y no voy a andar promoviéndome, ¿verdad? Pero yo ayudo a mucha gente. Like. ¿Ah? Qué bueno. Cool. ¿Ah? Delante de Dios. No te preocupes, aquí te van a dar tu reconocimiento, a lo mejor hasta te ponen una calle con tu nombre, está bien. Pero allá, llegaste sin nada, chavo. O chava. El hombre piensa que es justo y que camina en la justicia lo suficiente para ser aceptado por Dios. No, es que Dios me tiene que aceptar. Por favor, mírame, mira lo que hago. Dios me tiene que aceptar. Soy buen esposo, soy buen padre, soy buen hijo, soy un buen profesionista, soy un buen empresario. Dios me tiene que aceptar. ¿No? ¿No? Qué bueno que eres todo eso. Pero por eso no te va a aceptar. Es decir, si llega y hay 2 ladrones al lado tuyo, ¿sí? Dimas y Gestas se llaman, ¿verdad? Y resulta que uno, con todo lo mal que había hecho, sin ayudar a la gente, sin ser un buen esposo, sin ser un buen padre, sin ser un buen hijo, sin ser un buen profesionista, sin ser una buena persona, resulta que llega y dice: ¿sabes qué, Jesús? Tenemos que platicar. Ya no puedo con lo que traigo. Yo reconozco que no hay una persona más vil en toda la tierra que yo. Sí, híjole. Es más, mira, no puedo ni voltearte a ver. Me siento bien mal. Me he equivocado mucho. Pero algo que yo creo es lo que dice ahí en la Biblia: que si confieso con mi boca que tú eres el Señor y reconozco que Dios te levantó los muertos, voy a ser salvo y me vas a perdonar, porque eso dice tu palabra. Entonces yo quiero que me perdones. De veras, mira, tú conoces mi mente y mi corazón y sabes que lo que estoy diciendo es de verdad. Porque ni siquiera te he volteado a ver, mira, aquí estoy, no puedo por la vergüenza, no puedo por todo lo que traigo, pero tú me perdonas. Bueno, la diferencia entre esa muy buena persona y este patán arrepentido es que uno va a ir al cielo y el otro al infierno. ¿Por qué? Porque el cielo está lleno de pecadores arrepentidos y el infierno está lleno de buenas personas que creen que por ser buenas Dios los va a aceptar, y eso no es cierto. Así es que si usted cree que el cheque que le dio al Teletón la última vez le dio un cachito de cielo, no le dio nada. ¿Está mal que lo haga? No. Pero entienda que usted no se ganó ni un cachito de cielo por esa situación. Eso es lo que la Biblia dice. Y es lo que Pablo entiende. ¿Sí? Dice Gálatas 2:16: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahí está. Es decir, no es por ser bueno o ser malo que tú vas a entrar al cielo. Tú vas a entrar al cielo, a la presencia de Dios, y vas a tener esa relación con Él en el momento en que tú creas en Jesucristo, en el momento en que lo confieses, en el momento en que te arrepientas de la manera de vivir que has tenido. Porque Dios es un Dios de segundas, terceras y cuartas oportunidades. Porque Él se acuerda que nosotros somos humanos, somos pecadores. No podemos olvidar que Él tomó el cuerpo de uno de nosotros. Imagínense, Dios con toda su santidad, su grandeza, venía a tomar un cuerpo de hombre, un cuerpo que se llamó Jesús.
O sea, Él sabe lo que tú y yo podemos estar pasando. Entonces, la fe que justifica, que salva, es la fe de Jesucristo. Viene de Él, es un don de Dios. Efesios 2, 8 y 9. Yo sé que muchos de ustedes me lo pueden decir en memoria, son bien inteligentes, pero lo voy a leer. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no es tuyo, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque si fuera por obras, entonces Carlos Slim nos llevaría ventaja. ¿Sí? En lo que nosotros nos juntamos para juntar, no sé, 50,000 pesos, el otro a lo mejor su chofer lo saca y los da. Nos llevaría ventaja. Por eso dice Dios, no, yo soy un Dios justo, no es por obras, es por mi gracia. El que me confiese a mí como Señor y Salvador, ese es el que entra. Y el que sea genuino, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, no, pues si es así, no. Ya. Y resulta que allá afuera sigues siendo exactamente igual que antes. No te confundas, ahí no hubo nada. Entonces, es por gracia. Es la gracia de Dios. Así es. ¿Cómo lo podemos hacer? Ya lo dije. Romanos 10, 9 y 10. Confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y cree en tu corazón que Dios levantó a los muertos y serás salvo. ¿Cómo te vas a dar cuenta si fue genuina tu oración? Bien sencillo. Tiene que haber un interés en ti, en conocer más de la palabra, empezar a cambiar todas aquellas cosas que la Biblia dice que están mal, no yo, ¿verdad? Porque muchas veces eso pasa, ¿verdad? No, el pastor dijo, no, a ver, yo no dije nada, no, Dios dijo, ¿verdad? O sea, yo soy igual que usted. Dios dijo y todos nos metemos ahí, empezando por mí, ¿verdad? Dice Romanos 10, 8, 13, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor, ¿qué? Ahí está. Entonces Dios toma la fe de esa persona y la cuenta por justicia. Es que no quiere decir que ya no vamos a pecar. No, lo que quiere decir es que la sangre de Jesucristo te justifica. Entonces ahora Dios te ve limpio porque confesaste como Señor y Salvador al que pagó la multa, que se llama Jesucristo. Entonces, o sea, no es por mí, sino es por Él. ¿Sí? Entonces Dios nos ve a través de Jesucristo y nos ve limpios, aunque sabemos que seguimos pecando. Entonces, es por eso que este pasaje establece que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Esta es la única manera en la cual el hombre es justificado delante de Dios, por la fe. Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es decir, no tienes que hacer nada más que confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ese es el principio. Pablo decía, mira, yo no me avergüenzo del Evangelio, yo lo voy a predicar hasta el último día de mi vida porque entiendo que es poder de Dios, entiendo que es para salvación y entiendo que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Yo sé que esa persona, por más mala que sea, si tiene un encuentro con Jesucristo, lo va a perdonar y va a ser un alma menos que se va a ir al infierno. Es un alma que ahora le pertenece a Dios. Porque Dios vino a morir por todos los hombres, no por unos cuantos. Y no podemos ser egoístas en tener esta salvación tan grande y retenerla. Tenemos que compartirla con todos. Esa es nuestra responsabilidad, mis queridos hermanos. Eso es a lo que los invitamos. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Bien sencillo, por el fruto. Por el fruto. De eso se trata. A lo mejor usted está aquí por primera vez. A usted se le ha dado el mensaje, el Evangelio. En cada palabra que salió de mi boca, no por mí, sino por Dios, hubo poder. Porque ya demostramos que en el Evangelio de Dios es poder de Dios para salvación. De usted depende, porque todo esto es voluntario. Aquí no se le obliga a nadie en nada. Todo esto es voluntario, el reconocer a Cristo como tu Señor y Salvador. Eso es. ¿Sí? Esta es una oportunidad que Dios te está dando. Y para todos nosotros es una oportunidad también para estar a cuentas cortas con el Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el enemigo está a la puerta. Y si nosotros le abrimos la puerta,
nos va a querer destrozar a nosotros, a nuestras familias y todo lo que tenga que ver con nuestra vida. Entonces, ¿estamos bien? ¿Está claro el mensaje? Bueno, pues entonces vamos a orar para terminar. Buen Dios y Padre Celestial, te doy muchas gracias por esta oportunidad que nos diste de juntarnos a estudiar lo que tu palabra dice. Gracias por esa capacidad que tú nos das de poder entender todos estos principios. Gracias porque hubo un momento histórico en nuestra vida donde reconocimos a tu Hijo Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y a partir de ese momento empezamos a sufrir una transformación de vida sobrenatural. Muchas de aquellas cosas y aquellas prácticas que tuvimos, tú las fuiste cambiando. ¿Cómo? De una manera sobrenatural en tu poder. Gracias por eso. Gracias por la oportunidad que nos das de llevar este mensaje de salvación a otras personas. Gracias por la oportunidad que les has dado a las personas de escuchar este mensaje de salvación. Y yo te pido para que en un diálogo sincero, honesto y personal contigo, si alguien aquí es la primera vez que puede escuchar de tu evangelio, pues que pueda arreglar cuentas contigo, Señor. Que se pueda dar esa oportunidad de tener esta relación de amor a la cual tú nos invitas. Porque hay una diferencia enorme entre morir habiendo confesado a Jesucristo como Señor y Salvador y no haberlo hecho, Señor. Y la diferencia es eterna. Y es la diferencia entre estar en tu presencia y estar separado por la eternidad. Dios, no es casualidad que hoy se esté aquí y se esté hablando de esto. Tú trajiste a cada uno de nosotros para escuchar esta enseñanza. Y para nosotros, los que ya hemos reconocido a tu Hijo Jesucristo y que Él es el que tiene el control de nuestra vida, te pedimos para que nos ayudes a siempre estar en esta actitud de arrepentimiento, Señor. Para que siempre nos ayudes a estar actuando conforme y de acuerdo a lo que tu palabra establece. Y si en algún momento de nuestra vida no lo hacemos, que tu Santo Espíritu nos ayude a recapacitar, a tomar las decisiones correctas, a arreglar cuentas, para andar en luz como hijos de luz que somos, Dios. Y que la gente a nuestro alrededor pueda ver en nosotros a la persona de Jesucristo, Señor. Y que nosotros podamos ser sus brazos, su boca, sus ojos, su voz, sus piernas, mi Dios, y que podamos actuar así como Él nos dejó el ejemplo. Gracias te damos. Gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí y por cada uno de mis hermanos que está en las diferentes ciudades y bueno, en los diferentes países, Señor. Y que nos está escuchando y que sabemos que están haciendo la obra en esos lugares. Gracias por la vida de cada uno de ellos y te rogamos para que tú bendigas y traigas fruto, fruto que sobreabunde, Señor. Bendice también las diezmos y ofrendas que se han de levantar y que tienen que ver con el engrandecimiento de tu obra. Que tienen que ver, Señor, con poder llevar la palabra a todos estos lugares. Poder enviar misioneros, sostener misioneros. Nos acordamos de todas las personas que están en estos lugares de difícil acceso y que están dando sus vidas para que la luz de Cristo les resplandezca. Gracias por todas aquellas personas que están involucradas en esta obra de apoyar y de sostener y de, mi Dios, estar ayudando a que esto sea un hecho. Gracias. Bendice tú el corazón y la vida de cada uno de los involucrados en esto. Quédate con Filadelfia, con los proyectos. Quédate, Señor, conmigo en este viaje que haremos mañana a Valladolid para seguir con este trabajo, el discipulado con estos pastores, la traducción de toda esta enseñanza al maya, Señor, que estamos haciendo y que pues pueda traer buenas nuevas aquí a esta
nuestra iglesia, Señor, de cómo van los avances, Padre. Y por todos los lugares, los discipulados que se están teniendo, Señor, pues también que tu nombre sea glorificado. Si hay personas que en esta mañana entendieron y quieren tener este encuentro de amor contigo, bendíceles y ayúdales a que puedan seguir creciendo, mi Dios. Y bueno, que aquí está Filadelfia para servirles en lo que sea necesario también. Te pedimos todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.